No siento frío en Titán. No siento el hielo ni la presión que aplasta los huesos humanos. Ya no soy humano. Cuando cierro mis ojos, si es que aún puedo llamarlos ojos, veo las corrientes de hidrocarburos moverse bajo la superficie. Escucho los ecos de las placas de hielo que se quiebran como dientes. El satélite respira, y yo respiro con él. Yo soy el vigía, el guardián que nunca pidió este destino, el que recuerda cómo todo empezó, cuando aún éramos carne frágil y soñábamos con conquistar Saturno. Escribo, o tal vez solo pienso, estas palabras para quien llegue después. No porque quiera salvarlos, sino porque el horror que habita aquí necesita testigos. La memoria de lo imposible es su alimento más dulce. Y ahora, contaré cómo comenzó. El Sideralis V descendió sobre la atmósfera anaranjada de Titán como una aguja atravesando carne podrida. Las turbulencias agitaban la nave, mientras los filtros externos nos mostraban un cielo perpetuamente cubierto por nubes densas de un tono enfermizo, como humo de incendio estancado en el aire durante siglos. Yo era el jefe de misión, comandante John Cran. Mi equipo lo conformaban 6 más. Doctora Lyra Navarro, xenobióloga, obsesionada con la idea de vida en ambientes extremos. Teniente Marcus Drell, militar enviado como protección, aunque todos sabíamos que venía a vigilar. Dr. Arun Malek, geólogo, especialista en criovulcanismo. Sofía Vega, ingeniera de sistemas y experta en terraformación. Jonas Core, piloto veterano, callado hasta el silencio absoluto. Y Aaron Wolfes, joven técnico, demasiado entusiasta para una misión que olía a tumba. El aterrizaje fue en la planicie de Menva, cerca de un mar de metano congelado. El suelo crujió bajo nuestras botas reforzadas, como si camináramos sobre huesos agrietados. El viento, cargado de partículas de hielo e hidrocarburos, producía un silbido bajo, constante, que parecía un lamento perpetuo. Lo primero que notamos fue el silencio de radio. Las comunicaciones con la órbita eran inestables, interferidas por pulsos que parecían venir desde el subsuelo. No eran simples tormentas electromagnéticas. Eran rítmicas, como un corazón latiendo bajo la corteza helada. La doctora Navarro, excitada, dijo que podían ser indicios de actividad biológica. El doctor Malek replicó con sarcasmo. Sí, claro. El hielo palpita. Debemos estar parados sobre un monstruo dormido. Nadie rió, porque en el fondo la imagen no parecía absurda. Instalamos el campamento en estructuras modulares. Mientras los demás descargaban suministros, yo me alejé unos metros, mirando el horizonte. Las sombras eran engañosas, montañas que parecían moverse, hendiduras que simulaban bocas abiertas. El sol de Saturno apenas era un disco débil, perdido en la bruma anaranjada. En ese momento, lo sentí por primera vez. Una vibración tenue que subía desde mis botas hasta el estómago. No era el suelo temblando. Era algo dentro del suelo marcando un compás. Me llevé la mano al casco y juraría que lo escuché. Un murmullo grave, inhumano. La primera noche en Titán no hubo estrellas. El cielo era un velo permanente de bruma naranja, iluminado solo por destellos eléctricos que se deslizaban como venas brillantes en la atmósfera.
Dormimos en módulos presurizados, separados por cabinas individuales. O al menos, intentamos dormir. Yo soñé con un océano negro, no de agua, sino de cuerpos flotando en hidrocarburos espesos. Cada cadáver tenía mis ojos, y todos me miraban con odio. Me desperté sudando, a pesar del frío extremo fuera. La radio interior del módulo crepitaba sola, aunque estaba apagada. Un hilo de estática repetía algo apenas audible. Debajo, escuchamos. Al amanecer, descubrí que no era el único. La doctora Navarro no había dormido nada. Ella dijo que escuchó voces en el casco, como si alguien golpeara desde dentro. El joven Eren aseguraba haber visto sombras caminando entre los módulos, aunque los sensores no detectaron movimiento. El teniente Drell, con voz seca, nos recordó: «Son delirios por falta de sueño y tensión. No olviden que estamos a más de 1.000 millones de kilómetros de casa. Aquí todo lo que sientan los quiere romper». Pero su voz temblaba. Él también lo había escuchado. El doctor Malek comenzó los primeros escaneos de suelo. Los resultados eran absurdos. Capas de hielo desplazadas de manera irregular, como si algo se hubiera abierto paso desde abajo. Cavidades enormes, con formas demasiado simétricas para ser naturales. El corazón de Titán no estaba quieto, estaba hueco, y lo que sea que habitara allí, latía. El segundo día nos aventuramos hacia el norte, siguiendo las lecturas extrañas. El terreno era una planicie irregular, cubierta de fracturas que parecían grietas en un cráneo gigante. El viento arrastraba partículas negras, que al tocar el traje producían un olor metálico, a sangre oxidada. Mientras avanzábamos, noté que Jonas, el piloto, caminaba rezagado. Su respiración sonaba agitada por el comunicador. Me acerqué para preguntar, y lo vi. El interior de su visor estaba empañado, pero no por vapor. Había una sustancia negra, viscosa, que parecía filtrarse desde la unión del casco. Cuando le grité que se detuviera, él levantó la mirada. Sus ojos no estaban. Eran dos huecos vacíos, rellenos por aquella misma sustancia que burbujeaba como si respirara por él. Un segundo después, parpadeó, y todo volvió a la normalidad. Los ojos estaban allí. El casco estaba limpio. ¿Qué ocurre, comandante? Preguntó con voz cansada. Yo no supe qué responder. Esa noche, Drell perdió el control. Despertó a todos disparando contra la pared del módulo, convencido de que algo intentaba entrar. Lo inmovilizamos a duras penas. Y mientras lo atábamos, el joven Eren me susurró con voz quebrada. Comandante, ¿y si no estaba delirando? Yo quería creer que todo era estrés, pero entonces Sofía Vegas mostró las grabaciones térmicas de la madrugada. En ellas se veían siluetas moviéndose alrededor del campamento. Altas, demasiado delgadas, con articulaciones imposibles. Ninguno de nosotros salió del módulo esa noche. Entonces, ¿qué demonios nos rodeaba? Avanzamos hacia la mayor de las cavidades detectadas por el Dr. Malek. El terreno descendía en pendiente, cubierto de fisuras que exhalaban vapores oscuros. El olor era insoportable. Una mezcla entre petróleo crudo y carne en descomposición. Tras 3 horas de caminata, lo vimos. Emergiendo del hielo como un diente gigantesco se alzaba un monolito negro. No era roca, no era metal,
Su superficie era lisa, pero con pulsaciones bajo la textura, como si algo vivo latiera dentro. La doctora Navarro, temblando de emoción, susurró. Esto no puede ser natural. El teniente Drell apuntó con su rifle y masculló. Natural o no, no deberíamos estar aquí. Me acerqué con cautela. El visor del casco mostró lecturas contradictorias. La superficie estaba a menos 180 grados centígrados, pero mi mano tembló de calor cuando la toqué. El material vibraba, un pulso rítmico que se sincronizaba con mi propio corazón. Y entonces lo vi. Por un instante fugaz, el reflejo en el monolito no era mi rostro. Era otro, un rostro desgarrado, con la piel fundida en placas, los dientes expuestos como si la carne hubiera sido arrancada. Retrocedí de golpe. Nadie más lo notó. El doctor Malek lanzó un escáner sónico. El eco regresó con un patrón inquietante. Cavidades organizadas en espiral, extendiendo cientos de metros hacia abajo. No era una estructura aislada. Era la punta de algo mucho mayor, enterrado bajo kilómetros de hielo. Un susurro atravesó la radio, sin origen identificable. Entrad. La voz no era humana, ni tampoco metálica. Era húmeda, como el crujido de órganos húmedos al romperse. Decidimos instalar un campamento secundario junto al monolito. Las noches allí fueron peores que cualquier otra. El sueño ya no existía. Todos despertábamos sobresaltados, con las uñas ensangrentadas por rascarnos la piel hasta abrirnos heridas. La ingeniera Sofía comenzó a sufrir convulsiones. Su respiración se volvía errática cada vez que miraba el monolito, como si algo invisible apretara sus pulmones. Una mañana encontramos marcas negras en su cuello. No moretones, sino símbolos espirales incrustados en la piel, como tatuajes hechos desde dentro. Eren quiso evacuarla de inmediato, pero Navarro lo detuvo. Esto es evidencia biológica. Algo está interactuando con ella. Eren gritó. No es un experimento, es una persona. Las discusiones se volvieron violentas. Cada uno parecía hablar en nombre de una voluntad que no era del todo suya. Al tercer día, la grieta se abrió. El monolito vibró con tanta fuerza que el suelo se partió en dos, revelando un abismo iluminado por un resplandor enfermizo, verdoso, que emanaba desde lo profundo. Jonas, el piloto, fue el primero en reaccionar. Sin esperar orden alguna, comenzó a descender por el borde, como si algo lo llamara. Le grité que se detuviera. Él volteó la cabeza hacia mí y comprendí que ya no era Jonas. Su mandíbula se había dislocado, extendida hacia abajo como una boca demasiado grande para su cráneo. Un líquido negro goteaba de su barbilla y se mezclaba con el hielo. Y con una voz que no era suya, pronunció: El guardián despierta. La grieta se abría desquebrajando todo a su paso. El resplandor verdoso que emanaba desde dentro no iluminaba el hielo, lo deformaba, proyectando sombras imposibles que parecían moverse solas. Atamos líneas de descenso y comenzamos a bajar. Cada metro que dejábamos atrás, el silencio se volvía más pesado, como si el aire se espesara a pesar de la presión de los trajes. El doctor Malek no dejaba de repetir que estábamos entrando en una formación imposible. Las paredes no eran roca, ni hielo. Eran lisas, negras, y en algunos tramos parecían húmedas, como membranas orgánicas. Al rozarlas con la linterna, se contraían levemente como si reaccionaran al calor. Descendimos al menos 1 kilómetro. El fondo se reveló como un corredor inmenso, una galería excavada en espiral. Los símbolos espirales estaban tallados o incrustados en cada superficie. Algunos brillaban por sí solos, como heridas abiertas que nunca cicatrizaban. La doctora Navarro, con voz entrecortada, dijo:
Esto no es un lugar, es un organismo. Estamos caminando dentro de él. El teniente Drell levantó el rifle y masculló. Si es un organismo, más vale que podamos matarlo. Pero todos sabíamos que no había nada que nuestras armas pudieran dañar aquí. Avanzamos. El túnel vibraba, un pulso rítmico que hacía eco en nuestros pechos. Mis latidos comenzaron a sincronizarse con ese compás extraño, y por un instante tuve miedo de que mi corazón dejara de obedecerme. De repente el pasillo se abrió en una cámara inmensa. Allí vimos lo que quedaba de quienes habían llegado antes. Cadáveres. No humanos. No Seidrak. Esqueletos de formas imposibles, fusionados en las paredes como fósiles vivos. Algunos aún tenían carne pegajosa, retorcida en gestos de agonía eterna. Uno de ellos, juro por mi vida, abrió la boca. Un gemido escapó de su garganta seca, un sonido húmedo y rasposo. En el centro de la cámara había un altar, un pilar de carne petrificada, pulsante, con grietas de donde brotaba un líquido oscuro que se mezclaba con el hielo del suelo. Sobre él, un cuerpo. Era Jonas, o lo que quedaba de él. Su traje estaba abierto, pero su carne no sangraba. Se había fundido con el material del altar. Sus costillas eran ramas negras incrustadas en la superficie, y sus brazos se extendían hacia arriba, en un gesto antinatural, como si alguien lo hubiera estirado más allá del límite humano. Cuando me acerqué, sus ojos se abrieron. Ya no eran ojos humanos, eran esferas de un líquido turbio, con símbolos que giraban en espiral. Y habló. Pero no era su voz. Era algo que usaba sus cuerdas vocales como un instrumento roto. Soy el guardián. Soy el hambre bajo el hielo. Vuestras guerras nos alimentaron. Vuestros sueños nos invocaron. Ahora, sois parte de mí. El teniente Drell disparó. El proyectil atravesó el cuerpo de Jonas, pero no lo dañó. Al contrario, la carne del altar se abrió como una herida y absorbió la bala, cerrándose de nuevo. El guardián rió, un sonido húmedo, reverberante, que no venía de su boca, sino de todas las paredes a la vez. La doctora Navarro cayó de rodillas, llorando o murmurando que era el origen, que este ser había estado aquí antes de que la humanidad existiera, esperando a que alguien lo despertara. Yo quise retroceder, pero mis pies no obedecieron. El suelo temblaba bajo mis botas y comprendí que ya no había regreso. Titán nos había tragado. El guardián hablaba desde Jonas, pero no estaba solo en él. Las paredes mismas vibraban con cada palabra, como si cada sílaba fuera un órgano latiendo en sincronía con el altar. El joven Eren se tapó los oídos, gritando que las voces lo estaban desgarrando por dentro. Cayó al suelo, convulsionando, mientras un líquido oscuro brotaba de su nariz y boca. Lo levantamos entre Navarro y yo, pero su cuerpo se endurecía en mis brazos. Las venas bajo su piel comenzaron a volverse negras, extendiéndose como raíces. Su cráneo se deformó con un crujido nauseabundo, mientras los huesos empujaban hacia afuera como ramas perforando la carne. Eren abrió los ojos, si es que aún lo eran. 2 esferas completamente blancas, reflejando el resplandor verdoso de la cámara. Con una voz que no era suya, gritó: No resistáis. El hielo os reclama. El teniente Drell, en pánico, apuntó su rifle. Yo lo detuve.
no por piedad, sino porque entendí que disparar no serviría. Lo que había poseído a Jonas, y ahora a Helen, no podía matarse con balas. Navarro, entre lágrimas, decía que parecía un proceso de simbiosis, que el guardián no los mataba, nos estaba reutilizando. La palabra me revolvió el estómago. De pronto, el cuerpo de Eren se arqueó en el suelo, y sus huesos estallaron hacia afuera como lanzas. Se convirtió en una masa imposible de identificar, un amasijo de carne y hueso reordenado, que se arrastraba aún consciente. Gimiendo como un niño perdido, lo que quedaba de él nos miró con terror, como pidiendo ayuda, y luego con obediencia. Como aceptando su nuevo lugar, se arrastró hacia el altar, fundiéndose con la carne negra del guardián. La doctora Navarro cayó de rodillas frente al guardián. Ya no lloraba de miedo, sino de éxtasis. Decía que lo había esperado toda su vida, que había sentido su llamado incluso antes de llegar a Titán. Es conocimiento puro, vida sin fin. No entiendes, Elías. Él es la memoria del universo. Yo la tomé por los hombros, sacudiéndola, pero sus ojos ya no me miraban. Estaban fijos en el altar, dilatados, reflejando las espirales brillantes de las paredes. Dreul intentó arrastrarla lejos, pero el guardián habló otra vez. Siempre ha sido así. Cada mundo que habéis tocado, cada guerra, cada tumba, yo estuve debajo, esperando. Soy el hambre que nunca termina, y vosotros sois mi ofrenda. Entonces el altar se abrió, no como piedra, sino como carne viva que se desgarraba. Dentro no había vacío, sino una cavidad palpitante, con columnas de huesos y órganos que no deberían existir. El aire se volvió espeso, caliente, cargado de olor a sangre vieja y hierro oxidado. Respirarlo era como tragar ceniza mezclada con carne podrida. Navarro dio un paso hacia adelante, sonriendo, y antes de que pudiéramos detenerla, se despojó del casco. El frío de Titán debería haberla matado al instante, pero no lo hizo. El aire, imposible de respirar, entró en sus pulmones como si estuviera hecho para ella. Sus venas se iluminaron en espiral bajo la piel, y con un suspiro de éxtasis se arrojó dentro de la grieta del altar. El grito que escuchamos no fue de dolor, sino de fusión, como si una gota de agua hubiera regresado al océano que siempre la esperaba. El guardián rió. Su eco se mezcló con el pulso del túnel, y en ese instante comprendí que lo que habíamos encontrado no era un hallazgo científico. Era un sacrificio planeado desde hacía milenios, y ahora ya era demasiado tarde para escapar. Después del sacrificio de Navarro, el grupo ya no era un equipo. Éramos ruinas humanas caminando en un lugar que nunca nos perteneció. Quedábamos 4, Drell, Sofía, Malek y yo. Pero ya no éramos los mismos. Sofía apenas podía moverse. Las marcas negras de su cuello se habían extendido hacia el rostro, formando espirales que brillaban bajo la piel. Cada vez que respiraba, se escuchaba un crujido interno, como si su tráquea ya no fuera hueso, sino un tubo metálico corroído. Cuando hablaba, su voz tenía un eco doble, como si otra garganta repitiera sus palabras desde dentro. El doctor Malek se había vuelto obsesivo. Rascaba las paredes del túnel con sus manos desnudas, hasta dejar los dedos ensangrentados. Decía que estaba leyendo las memorias inscritas en la carne negra, y aseguraba que esas memorias no eran ajenas, eran nuestras, como si cada paso dado en la historia humana hubiera quedado registrado en Titán. El teniente Drell mantenía su rifle listo, pero lo hacía más para convencerse de que aún tenía control que para protegernos. Sus ojos estaban rojos, inyectados de ira, como si la violencia fuera su única defensa contra la locura. ¿Y yo?
Yo comenzaba a sentir que el pulso del túnel era mi propio pulso, que mis pensamientos no eran solo míos. Y lo peor, no me horrorizaba tanto como debería. Avanzamos más profundo en la cámara. El guardián ya no necesitaba hablar a través de Jonas. Sus palabras resonaban dentro de nosotros como si siempre hubieran estado allí, escondidas bajo capas de silencio. No sois prisioneros, sois herederos. El altar volvió a abrirse, mostrando otra grieta más profunda. El resplandor verdoso iluminaba miles de cuerpos incrustados en las paredes como vitrales de carne. Algunos eran humanos, otros imposibles de identificar. Todos tenían el mismo gesto, éxtasis, no dolor. Fue Sofía quien cayó primero. Se tambaleó hacia adelante, jadeando como si no pudiera resistirse más. Su piel se abrió en hilos sangrientos y de sus heridas brotaron raíces negras que la arrastraron hacia el altar. Gritó mi nombre, pero no como un pedido de ayuda, sino como despedida. El guardián la recibió con un murmullo. La ingeniera será el pilar. Y Sofía desapareció en la carne, su cuerpo deshaciéndose en filamentos que se fundieron con las paredes. Durante unos segundos, las luces del túnel se apagaron y luego volvieron más brillantes, como si su esencia hubiera encendido al guardián. El doctor Malek cayó de rodillas, riendo con una risa rota. Se abrió el pecho con sus propias manos, arrancándose la piel como si fuera un abrigo innecesario. Dentro no había órganos reconocibles, sino una cavidad llena de símbolos ardientes que se movían como insectos. El guardián susurró otra vez. La memoria será el geólogo. Y Malek se arrastró hacia el altar con lágrimas de júbilo, y su carne ardió como si fuera papel encendido. Lo último que vi de él fue su rostro deshaciéndose en humo negro. El teniente Dregel gritaba, disparando contra las paredes, contra los cadáveres, contra el altar mismo. Pero cada bala se hundía y desaparecía como si disparara contra agua. Finalmente arrojó el rifle y me miró con ojos desquiciados. Cran, no pienses que voy a ser parte de esto. Antes me mato. Se llevó la pistola al mentón, pero nunca disparó. Su brazo se detuvo en seco. Sus dedos se abrieron solos, como si ya no le obedecieran. El guardián habló. El soldado será la garra. Y Dregel fue absorbido de pie, con los ojos abiertos de par en par, gritando sin sonido hasta fundirse con los muros de carne. Solo quedaba yo, y en el silencio que siguió, el guardián me habló directamente. Tú, Elías, serás mi voz. El altar palpitaba. Cada respiración era un eco dentro de mi cráneo. Ya no podía distinguir dónde terminaban mis pensamientos y dónde comenzaba la voz del guardián. Has visto sus destinos, has visto sus roles. Ahora dime, Cran, ¿crees que eres distinto? Intenté resistir. Me obligué a recordar la tierra, mi infancia, las playas azules que parecían imposibles desde la negrura de Titán. Pero esas memorias se deshacían como humo. El guardián las devoraba, reemplazándolas con imágenes de mundos que jamás había visitado. Planetas de hielo, desiertos infinitos, civilizaciones enteras que se habían arrodillado antes que nosotros. Cada visión terminaba igual. Los altares,
Las espirales, las voces repitiendo la misma palabra. Uníos. El suelo bajo mis pies comenzó a reblandecerse. Se hundía como carne húmeda y de él surgían filamentos negros que se enredaban en mis piernas. Tiré de ellos con desesperación, pero estaban dentro de mi piel, extendiéndose como venas nuevas. Grité. El eco de mi grito fue devuelto por miles de gargantas invisibles en las paredes. Era como si todas las voces fueran mías, gritando a la vez. El guardián habló de nuevo, a esta vez con ternura repugnante. No es condena, es ascenso. No eres devorado, eres completado. Mi pecho ardió. Las costillas crujieron, separándose por sí solas. Mis órganos vibraban como si quisieran escapar. Me vi reflejado en el altar. Un rostro aún humano, pero atravesado por grietas que brillaban en espiral, con ojos que ya no parpadeaban. Solo se abrían más y más, hasta que mi visión fue tragada por un resplandor verde enfermizo. Y comprendí que ya no había elección. Nunca la hubo. Desperté, si es que puede llamarse despertar. Estaba arrodillado frente al altar, pero ya no era un cuerpo humano lo que sentía propio. Mis manos se habían alargado en dedos finos, filamentos que vibraban como antenas. Mi piel se había endurecido como obsidiana, marcada con espirales incandescentes. Y dentro de mi cráneo había más espacio del que debería, como si mi mente se hubiera expandido más allá de mi cuerpo. Podía oír los latidos de Titán entero. Podía sentir los océanos subterráneos moviéndose como sangre. El hielo era hueso. El metano líquido era saliva. El satélite entero era un organismo, y yo estaba dentro de su sistema nervioso. Vi a mis compañeros en su nueva forma. Sofía, extendida en las paredes como un entramado de raíces brillantes. Malek, convertido en un mural viviente de símbolos en carne. Drell, un brazo gigantesco que emergía del muro como una garra siempre lista. Y Jonas, aún sobre el altar, con la boca abierta, dejando escapar el aliento del guardián. Entonces comprendí cuál era mi lugar. Yo no sería músculo, ni raíz, ni memoria. Yo sería la boca, la palabra, el susurro que llegaría a quien pisara Titán en el futuro. El guardián habló una última vez, no desde afuera, sino desde dentro de mí. Ahora eres mi vigía. Hablarás a quienes vengan, y ellos también serán míos. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Los días aquí no tienen sentido. El tiempo es solo un ciclo de respiración bajo el hielo. Pero sé que aún pienso, que aún recuerdo mi nombre aunque cada vez con menos fuerza. Y sé que estas palabras llegarán a alguien porque el guardián quiere que lleguen. Su festín no termina. Así comenzó mi eternidad en Titán. No como explorador, no como comandante, sino como su voz. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.